me encantaría presentar a la próxima speaker que nos va a acompañar en este escenario, una persona que respeto mucho, quiero muchísimo, una arquitecta ecuatoriana y latinoamericana que realmente, al igual que yo, está rompiendo los límites entre el diseño, la tecnología y la arquitectura. Con ustedes, Carla Saldaña. Carla, por favor, adelante. Carla es arquitecta, programadora e investigadora y explora la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana en el diseño. Es profesora asistente en la Universidad de Florida, donde dirige el Share Lab y el programa de inteligencia artificial en arquitectura. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estoy de verdad muy ansiosa de contarles una aventura de pensamiento y entretener algunas ideas. Cuando me invitaron a What Design Can Do, el tema de las inteligencias, intenté hacer una presentación que hable sobre eso, ¿no? La inteligencia ancestral, la inteligencia artificial. Si vemos, ¿no? Vivimos nosotros en un mundo que es súper complejo y la única forma que tenemos para poder entender este mundo es en base de abstracciones. Y lo que entendemos sobre las abstracciones es que estos nos ayudan a tener reglas que sean implícitas o explícitas. Y estas abstracciones se ven en la historia, ¿no? Tenemos el primer ejemplo en los griegos, que es el gnomon. Si ustedes conocen el gnomon, es para mí la primera inteligencia artificial. Es utilizado para dar el tiempo, pero también ayudó a medir la pirámide, porque era un elemento que era inaccesible para los griegos. Otro ejemplo muy interesante es el quipu. El quipu es una manera de guardar información de los incas. Estos son unos cordeles que tienen nudos que no solamente guardan información que pasaba en ese tiempo, pero también tienen más que nos pueden ayudar a utilizarlo como una herramienta de lenguaje. Pues si regresamos ahora, ¿no? Estamos en este mundo que les cuento que es complejo, que normalmente para poder accederlo creamos abstracciones. Yo quiero contarles ahora que existen abstracciones como los mapas. Los mapas en este sentido se pueden considerar como una colección de datos que intenta ser generalizable, que intenta tener muchísima información para poder describir lo que yo entiendo como los modelos. Los modelos, en esta presentación les quisiera invitar a que lo piensen como si fueran un render específico, personalizado de lo que es el mapa en sí. Pero si nos vemos ahora, nosotros vivimos en un mundo en donde los mapas se ven de esta forma. Empezaron como modelos, ¿no? Esta es una obra que se vendió por 63 millones de dólares de un artista que dibujó cada día una ilustración. Y él creó modelos diarios para generar un mapa complejo que después nos sirve para seguir sacando más información. Yo digo que este rato que vivimos en esta abundancia de datos, en esta abundancia de inteligencia artificial, tenemos que hablar sobre ella, ¿no? La inteligencia artificial simplemente son técnicas o algoritmos que han sido inventados para hacer una mímica de los humanos o de un fenómeno en el entorno. Y por el hecho de que la inteligencia artificial existe en las máquinas, se han creado dos ramas de investigación. La primera, que intenta crear reglas o lógica para poder crear esta mímica, o la otra, que es la que va hacia una estimulación neurológica. Y esto tiene dos ramas de investigación igual. La una que intenta explicar cómo funciona la inteligencia artificial y la otra que crea abstracciones matemáticas para poder generar modelos que son de probabilidades. Pues hasta el 2000, esta es una categorización que se hizo en el 95 por Stuart Russell y Peter Norvig, los dos casi abuelos de la inteligencia artificial, en donde determinaron que cada línea de investigación tiene que ver muchísimo con los datos que se procesan. Por ejemplo, la computer vision, que tiene que ver con intentar que las máquinas vean, exactamente lo que hablábamos de la mímica del humano. La segunda, natural language processing, que intentan hacer que las máquinas lean o que hablen. Y después tenemos robotics, con AI, que intentan hacer esta conexión con el hardware y el software. Pero ¿qué está pasando ahora? Si ustedes se dan cuenta, la rama hacia la simulación neurológica dice el machine learning. En ese tiempo era solo una rama de investigación, pero lo que tenemos ahora es en verdad una complejidad mucho más grande, porque Machine Learning, que es el aprendizaje automático, no, si hablamos sobre el concepto de inteligencia artificial como reglas y técnicas o algoritmos para hacer una mímica del ser humano del entorno, si metemos a Machine Learning hay que añadirle una palabra más, que es
algoritmos, técnicas o funciones que aprenden de datos para poder generar esta mímica tanto de los humanos como del ecosistema. Pues ahora nos encontramos aquí. Esto es el 2025. El 2025 no solamente se basa en tener modelos que se basan en un tipo de datos, como fue antes, sino que son algo que se llama Multimodal Data Fusion. Son modelos que tienen información que viene de diferentes formatos, ya sean imágenes, ya sean texto, ya sea video, ya sean números, y permiten crear predicciones. Y vemos aquí ejemplos como el ChatGPT, que es una mezcla entre Natural Language Processing, que es para hablar y para leer, o Computer Vision, que es para ver cosas. Bueno, les he contado qué es la inteligencia artificial, pero el viaje que quiero que hagamos todos juntos es pensar que la inteligencia artificial no solamente puede ser utilizada como una herramienta, sino también como un instrumento. ¿Qué quiero decir con eso? La inteligencia artificial ha sido o siempre se entiende como algo que puede ser óptimo, que crea siempre soluciones precisas, como una palanca, ¿no? Pero también quisiera invitarles a que lo piensen como un instrumento, como un lápiz, como un violín, como algo que necesariamente necesita la acción para poder crear algo que es un conjunto entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Pues les voy a contar algunos experimentos que he hecho en mi trayectoria, en cómo lo veo, cómo se puede utilizar la inteligencia artificial como una herramienta o como un instrumento. Pues como una herramienta. Mi rama de investigación es sobre la respuesta a desastres naturales utilizando la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Yo necesitaba entender cuáles eran las narrativas existentes después de un desastre natural. Y como se sabe, existe un montón de datos, o muchísimos datos que vienen de organizaciones humanitarias, que vienen de social media, que vienen de publicaciones académicas. ¿Cómo logramos crear un espacio para poder entender qué es lo que está pasando en este momento? Entonces, utilicé inteligencia artificial y si los proyectos todos van a tener un QR code para la publicación, en donde en base a un prompt puedes entender a quién llamar y qué hacer en base de lo que tú estás buscando, porque se creó como un motor de búsqueda solamente para desastres naturales. Otro ejemplo como una herramienta, ¿no? Necesitamos que sea precisa. ¿Qué pasa después de un desastre natural? Existen muchísimos daños en el entorno construido. ¿Podríamos nosotros más o menos predecir la cantidad de daño para poder prever o para poder tomar acciones que nos permitan no tener ese daño? Este algoritmo lo que hace es que en base a datos históricos de imágenes satélites de antes y después del desastre, puede detectar el cambio que va a ocurrir en la condición del desastre que pasó la ciudad, el entorno construido, sea inundaciones, sea terremotos, o sea cualquier tipo de desastre. Otro ejemplo, en desastres naturales existe una inseguridad de la comida. Normalmente no se sabe dónde existen los recursos para poder colectarlos de manera efectiva para poder saciar la necesidad de alimento. En este caso, nosotros trabajamos con imágenes satélite para poder desarrollar un algoritmo que identifique y localice y clasifique la clase de tipo de árboles frutales. Y no solamente eso, sino que utilizamos algoritmos de Computer Vision para poder identificar dónde están las calles, para después crear modelos probabilísticos, sí, pero muy óptimos para poder colectarlos de manera efectiva. Bueno, ¿dónde llegamos ahora? Este rato, muchísima gente habla sobre Agentic AI. Y para darles como un crash course de qué es Agentic AI, se utiliza algoritmos de Natural Language Processing, que les conté que es de texto, para poder hablar y poder escuchar, que permiten hacer una interfase entre modelos que ya existen. Como les conté, todos los que están acá atrás, todos esos modelos existen. Pero ahora con Agentic AI los podemos llamar y los podemos utilizar o podemos operar con ellos de una manera mucho más sencilla. Y eso es lo que estamos intentando hacer en el Share Lab. Estamos intentando crear modelos para gente que no necesariamente sabe hacer código, pero tiene preguntas interesantes y necesita soluciones que sean impactantes y, en el caso de inteligencia artificial como una herramienta, sean también precisas. Pero ahora vamos para los instrumentos, ¿no? Les conté que la inteligencia artificial como herramienta tiene que ser precisa. Los instrumentos es algo que para mí es muy esencial en el tema del diseño. ¿Por qué? Porque mi instrumento, con la interacción del agente, o en este caso un diseñador, puede crear algo que antes no podía hacer solamente con el uno o con el otro. Pues ejemplos de eso
Esto es como algunas prácticas de mi taller de diseño. ¿Cómo puedes entender la complejidad de las obras de arquitectura para poder ayudarte a diseñar de la misma forma? Pues creamos una base de datos enorme de detalles arquitectónicos que permiten a arquitectos de segundo año de carrera poder utilizarlos en sus proyectos arquitectónicos. Entonces, no les estamos diciendo cómo resolver el problema, pero depende de cómo ellos utilizan esta base de datos y este motor de búsqueda en cómo les ayuda a su proyecto final. Otro ejemplo, esta es una colaboración con diseñadores estructurales en donde la pregunta siempre es, los arquitectos diseñan la forma y después existe una conversación cuando ya está el proyecto de cómo la construyo. ¿Qué pasa si empiezas desde el inicio con una plataforma que te permite entender clarísimo cuáles son las limitantes estructurales y cómo poder generar forma que ya es sustentable estructuralmente? Otro ejemplo. En este momento, la manera en la que nosotros hablamos sobre el diseño está muy arraigada con la cultura y con la forma en la que nosotros entendemos el espacio. ¿Cómo podemos linkear la manera en la que describimos el espacio con formas geométricas? Este experimento que hicimos intentó generar algo que llamamos como un Customized AI, en donde sí, generas una forma inicialmente, pero mediante el lenguaje eres capaz de modificar específicas partes del modelo. Bueno, les voy a marear un poco con lo que viene. Yo estoy segurísima que ustedes han escuchado sobre los Diffusion Models o el Gen AI, que es hasta se me olvidó el nombre, Midjourney y todos estos Generative AI. Pues esto es lo que hace en el background de estos modelos, ¿no? Son súper complejos, son muy ruidosos, pero intentan alinearse con el lenguaje que nosotros utilizamos como el prompt, ¿no? Para mí es interesante pensar que en realidad todo el tiempo que los utilizamos siempre queremos que ellos nos muestren algo que ya tenemos en nuestra mente, ¿no? Porque se consideran como el conocimiento general. Han visto y han leído todo. ¿Qué pasa si es que en realidad de solamente ver la imagen central, que es el último output de este modelo, lo abrimos, intentamos entender el concepto de cómo llegó hacia allá? Porque si es que yo digo thresholds, shadows, church, son tres palabras que para mí tal vez tengan sentido, pero para este modelo, para llegar al central, necesito como crear otros conceptos que yo no los puedo nombrar, pero sería muy interesante como sacarlos de este conocimiento que se crea en la inteligencia artificial de diferentes formas y crear proyectos para entender y darles nombre, ¿no? Empezar a pensar en espacio, en materiales, en sistemas constructivos de una manera diferente. Lo que pasa con los datos digitales es que estos datos en realidad pueden ser codificados en diferentes formas. Por ejemplo, lo que están viendo ahora es la misma imagen, pero vista de diferentes maneras de codificación. Y esto es lo que pasa en el AI. En realidad, los ingenieros de sistemas hacen que estas imágenes sean codificadas de tal forma para poder capturar específicos patrones. ¿Qué pasa si les conté que en realidad estos modelos de difusión son así de complejos? Podemos utilizar algoritmos que nos permitan organizarlos de una manera que nosotros podríamos entender. Por ejemplo, en este caso, utilizando esta grilla contiene casi 30.000 imágenes de lo que yo llamo la percepción del AI. Encodifiqué todas esas imágenes en base a los bordes de las imágenes y se ve que existe una diferencia. Por ejemplo, aquí las imágenes están codificadas en el valor del RGB y también qué objetos contiene. Y también existen funciones matemáticas que las podríamos aplicar, como el Fourier Transform. En esta grilla se podría abrir una de las células, que en realidad, por ejemplo, esta célula de aquí puede tener 100 imágenes que se ven igualitas. La abrimos, igual así podemos continuar abriendo el espacio de estos conceptos que no tienen nombre todavía, pero sería muy interesante poder explorarlos. ¿Qué pasa, no? Llegamos a una imagen. Esta imagen igual puede ser vista de diferentes formas y puede crear un montón de espacios que todavía no conocemos. Para mí, lo interesante en el diseño y en la arquitectura es lograr tener una exploración, pero no intentar solamente utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, sino como un instrumento. Las dos son muy válidas, pero de verdad depende muchísimo en qué momento lo utilizas. Este es el laboratorio, el ShareLab.
En realidad todos somos muy, bueno, no solamente diversos, sino que tenemos muchísimas ramas de investigación o podemos decir como fascinaciones que vienen desde la arquitectura del paisaje, ingenieros de sistemas, arquitectos, psicólogos, que estamos pensando cómo creamos plataformas en donde la inteligencia artificial tiene al humano en el centro. Pero también cómo utilizamos la inteligencia artificial tanto como una herramienta para el social good o como un instrumento para crear creatividad. En estos últimos años me he enfocado, pues los primeros años era crear bases de datos, entender cómo funcionan los algoritmos generativos y ahora, en estos últimos 5 años, lo que estamos haciendo es crear plataformas para, se llaman digital twins. Con eso, muchas gracias.